Capítulo 8. Oro. A principios de 1947, llevaba más de 7 años fuera de mi ciudad natal. Reflexionaba a menudo sobre el papel que mis padres habían desempeñado en mi educación y la oportunidad que me habían dado de seguir el camino de la práctica budista. Sentí un fuerte deseo de demostrar mi profunda gratitud. Por supuesto, no hay nada tan profundo como el cuidado y el afecto de los padres por sus hijos. Sin el cuidado y el amor de mis padres, ¿quién me habría alimentado cuando era joven y cuidado cuando estaba enfermo? Mis padres me cuidaron cuando no sabía lo que pasaba a mi alrededor y no podía valerme por mí mismo. Me criaron y me enseñaron a hablar y a pensar por mí mismo. Y por supuesto, me introdujeron en el budismo. Ahora que había tenido la oportunidad de poner en práctica las enseñanzas de Buda, mi corazón había alcanzado una felicidad asombrosa. Todo esto fue posible gracias al poder del profundo amor paterno. Honrar a mis padres por todo lo que hicieron por mí era lo mínimo que podía hacer para corresponder a sus constantes cuidados y afecto. Debido a la vocación que había elegido, nunca había conseguido darles riqueza y seguridad como haría normalmente un hijo bueno y fiel. En cambio, tenía lo que consideraba el mejor pago que podía ofrecerles. Quería enseñarles las maravillas de la práctica budista y ayudar a inculcar el Dhamma con seguridad en sus corazones. Por casualidad, en aquel momento, me encontré con un monje de mi ciudad natal que me informó de que mi madre estaba enferma. Así que me pareció apropiado volver a casa y visitar a mis padres. También sentí la ausencia de Ajahn Lee en mi vida. Él me enseñó muchas lecciones inspiradoras del Dhamma y me guió en la dirección de Ajahn Mun. Esperaba sinceramente encontrarme con él a mi regreso. Con estos objetivos en mente, comencé la larga caminata desde la región noreste hasta mi ciudad natal en Chantaburi, en la costa sureste, una distancia a pie de más de 400 millas. Recorrí todo el trayecto a pie por la ruta más rápida posible, acampando al estilo Dhutanga por el camino. Viajar en aquella época era arduo, porque los caminos de tierra estaban en constante estado de deterioro. Pocos vehículos a motor se atrevían a recorrerlos, dejando las pistas embarradas y llenas de baches al tráfico a pie y a los carros tirados por bueyes. Cuando por fin llegué a Chantaburi, fijé mi residencia en el monasterio del bosque de Saingam, el lugar donde había comenzado mi vida de monje 10 años antes. Cuando mis padres se enteraron de mi regreso, corrieron al monasterio a recibirme, llorando mientras me preguntaban cómo estaba y por qué no me había mantenido en contacto con ellos. Me dijeron que no sabían si estaba vivo o muerto. «Al menos deberías haber avisado a tu madre de que seguías vivo», dijo mi madre con lágrimas en los ojos. Se secó los ojos mientras me miraba con reproche. Le recordé a mi madre que había llorado cuando me fui de casa 7 años antes, así que ahora que había vuelto sano y salvo, ¿por qué seguía llorando? La reprendí diciéndole que si me hubiera quedado en casa todo ese tiempo, probablemente habría llorado también entonces. Le aconsejé que dejara atrás el pasado. Ahora había vuelto y eso era lo único que importaba. Mi madre se quedó sentada, escuchando y parpadeando mientras se le llenaban los ojos de lágrimas. Me habló de su débil salud y de cómo la preocupación le había hecho echarme aún más de menos. Si me hubiera muerto antes de volver a verte, me habría angustiado. Cuando me encuentro mal, no puedo evitar pensar en mis hijos. Si alguno de ellos estuviera en paradero desconocido, estaría fuera de mí por la pena. Luego, con una tímida sonrisa, preguntó: «Por cierto, ¿qué aprendiste de Ajahn Mun cuando te quedaste con él?» Los 2 monjes que habían quedado a cargo del mantenimiento del monasterio del bosque de Saingam, cuando se marchó un abad anterior, me ayudaron a instalarme cómodamente. Llevaba solo unas semanas viviendo con ellos cuando expresaron su ferviente deseo de visitar a Ajahn Mun en el noreste para presentarle sus respetos y escuchar sus charlas sobre el Dhamma. Tenían preguntas sobre su práctica de la meditación que pensaban que solo él podía responder. Estaban encantados de que hubiera vuelto al monasterio, porque les daba la oportunidad de pasarme sus responsabilidades mientras viajaban al norte. Como ya había pasado muchos años con Ajahn Mun, tenía sentido que les ofreciera esta oportunidad.
Así que acepté ser el abad temporal del monasterio del bosque de Saing-Gaam en su ausencia. Dediqué los 2 años siguientes de mi vida a mantener el monasterio en buen estado y a atender las necesidades religiosas de mis padres y de los devotos laicos que acudían regularmente al monasterio a ofrecer comida por las mañanas. Desde el principio, decidí tomarme en serio estas responsabilidades cotidianas. Limité el lado más salvaje de mi naturaleza y me mantuve cortés al hablar y comprensivo en mis interacciones con los miembros de la comunidad local, desempeñando pacientemente las funciones rituales que se esperaban de un abad de aldea. Al mismo tiempo, con el fin de crear el entorno más pacífico y apartado posible para la formación monástica, reduje al mínimo el contacto con la comunidad laica. Los laicos eran bienvenidos en el monasterio por las mañanas para ofrecer comida y pedirme enseñanzas o consejos al terminar la comida. Por lo demás, les pedía que no me visitaran, ya que consideraba que las constantes interrupciones diurnas de la comunidad laica eran incompatibles con la tranquilidad y el aislamiento necesarios para la práctica de la meditación de un monje. Mi estricta política consiguió que los monjes residentes no tuvieran distracciones y mantuvo la santidad de su entorno de meditación. Siguiendo una tendencia de toda la vida a buscar la reclusión y la soledad, dejé atrás mis responsabilidades monásticas durante los meses de la estación fría y me aventuré solo en las montañas cercanas para sumergirme por completo en las prácticas de meditación dhutanga. Volví a centrar mi atención únicamente en el desarrollo de niveles profundos de concentración y en la aplicación intensiva de técnicas de sabiduría. Viajé a pie a través de las zonas salvajes locales durante varios meses, viviendo de forma sencilla y en armonía con la naturaleza, confiando en la amabilidad de las pequeñas comunidades forestales para proporcionar sustento a mi estilo de vida errante. Cuando se acercó el siguiente periodo de retiro de la estación de lluvias, regresé al monasterio del bosque de Saing-Gaam y reanudé mis obligaciones monásticas como antes. Tras el retiro por las lluvias de 1948, volví a aprovechar la oportunidad para dejar a un lado mis responsabilidades administrativas y pasar un tiempo a solas en las zonas salvajes del norte. Para entonces, el calor y la humedad de la estación de los monzones habían empezado a remitir, señalando el comienzo de la estación fría. El tiempo más fresco y seco fue un alivio bienvenido, pero más aliviante aún fue la sensación de soledad experimentada en el aislamiento de las cordilleras boscosas. Después de meses de vida sedentaria y de gestionar los diversos asuntos del monasterio, estaba dispuesto a refugiarme en un estilo de vida errante y meditativo y en la paz y la tranquilidad de la soledad. En los primeros meses de 1949 me había adentrado en el terreno selvático del distrito más septentrional de Chantaburi. Llevaba meses recorriendo senderos remotos y mi meditación había recuperado toda su fuerza. Una tarde, mientras estaba sentado en el saliente bajo una roca saliente, mi mente experimentó un suceso que me dejó una impresión duradera. Estaba meditando sin parar, tratando de desarraigar las impurezas que obstruían mi camino. De repente y de forma inesperada, mi mente cayó en un estado de profunda quietud en el que ni un solo pensamiento perturbaba su sublime tranquilidad. Salvo una conciencia muy refinada que parecía inundarlo todo en el universo entero, no aparecía absolutamente nada más. El mundo entero parecía estar lleno de esta sutil cualidad de conocimiento, cuyo efecto era verdaderamente asombroso. Tanto si investigaba activamente el cuerpo como si descansaba tranquilamente en samadhi, los pensamientos perdidos no intervenían. La mente permaneció brillante y clara sin esfuerzo durante horas. A partir de ese día, la mente siguió contemplando todos los aspectos del cuerpo durante muchas horas seguidas. Mi concentración era intensa e impactante, convirtiéndose en una fuerza motriz implacable a medida que las investigaciones cobraban impulso. Gracias al conocimiento y la habilidad adquiridos con el tiempo, sabía en qué parte de mi mente debía escarbar y sondear. Solo era cuestión de localizar con precisión las impurezas y extraerlas. Me sentía como un médico popular experimentado que sabe dónde buscar raíces y hierbas silvestres que crecen en lo profundo de la selva. Lo único que tiene que hacer es penetrar en la enmarañada vegetación, encontrarlas y arrancarlas.
En esta fase más avanzada de mi práctica, mi mente permanecía completamente desvinculada de los pensamientos y emociones periféricos, y podía así centrarse exclusivamente en lo que apareciera en su campo de conciencia. Mis contemplaciones corporales pronto alcanzaron la fase en que la sabiduría saltaba a la acción automáticamente, sin intención consciente. El efecto fue una completa absorción en esas investigaciones, tanto de día como de noche. La sabiduría se movía a través de las imágenes mentales del cuerpo con rapidez y agilidad, descubriendo apegos persistentes, agarrando esos grilletes mentales por el cuello y arrancándolos con fuerza. La mente recorría sin descanso cada parte y cada aspecto del cuerpo, buscando las causas profundas del ansia y la ilusión. A esto se refería seguramente a Jan Moon cuando me dijo que usara las nobles verdades para hacer pedazos el cuerpo. Llegué al punto de experimentar la mente como si fuera totalmente independiente y volara libremente. A pesar de lo asombrosa que parecía la sensación de libertad sin trabas, me resistía a confiar por completo en esta percepción. Sentía que nada debía darse por sentado en esta fase de la práctica. Seguí indagando en la mente, dando rienda suelta a la sabiduría para descubrir la verdad. Cuando digo que la mente parecía volar libremente, quiero decir que se sentía tan boyante como una brizna de algodón flotando sobre un colchón de aire. Al profundizar en esa percepción, me di cuenta de que, aunque la brizna de algodón parecía flotar independientemente, en realidad dependía de las corrientes de aire para mantenerse a flote. Sin ese apoyo, volvería a caer a tierra. También me di cuenta de que el estado actual de mi práctica presentaba una situación similar. Del mismo modo que la sensación de flotar libre e independiente era una ilusión, porque su sensación de libertad dependía, de hecho, de otros factores, también las experiencias asombrosas de mi meditación eran solo percepciones defectuosas, arraigadas en el engaño fundamental de la mente sobre sí misma. En otras palabras, aún me quedaba mucho trabajo por hacer. Poco después de darme cuenta de ello, me trasladé a una cueva poco profunda excavada en la base de un acantilado en medio de una densa selva tropical en la ladera sur de la montaña Baisri, una zona conocida por sus mortíferos brotes de paludismo. La selva también albergaba muchos animales salvajes peligrosos, como elefantes, tigres, leopardos, osos, serpientes venenosas y jabalíes. Me habían advertido de todos estos peligros, pero decidí ir de todos modos para poner a prueba la capacidad de mi mente de responder con decisión a condiciones extremas. Refugiado en la cueva, me esforcé sin piedad, ayunando y sin dormir durante varios días, decidido a no cejar en mi empeño hasta lograr un nuevo avance. A los pocos días contraje un grave caso de paludismo, que me provocó fiebres altas y escalofríos. Mientras duraban estos síntomas, la agudeza de mi mente se volvía cada vez más aguda y perceptiva. En algunas ocasiones, mi conciencia parecía desconectarse por completo del contacto con los sentidos externos. Pero normalmente podía detectar una sensación muy sutil y difícil de describir que emanaba de la esfera física. Así, mi mente se concentraba por completo en lo que parecía ser una sensación respiratoria extremadamente refinada. Cuando era capaz de mantener la sensación estable en ese nivel de refinamiento, se volvía cada vez más tenue y evasiva a medida que aparecía y desaparecía de mi conciencia. Concentrándome intensamente en la más tenue de esas sensaciones, observé cómo se iban volviendo tan indistintas que solo era detectable un diminuto rastro de movimiento. Continué sondeando y cuestionando con delicadeza esta sensación casi imperceptible hasta que finalmente se desvaneció en una quietud total y absoluta. Cesó todo movimiento mental. No quedaba nada en la esfera de la conciencia. No quedaba nada que buscar, nada en lo que concentrarse. Todo apego entre esa conciencia totalmente quieta y las actividades del cuerpo y la mente se había roto. La conciencia era entonces libre, vasta y supremamente vacía, sin límites, ilimitada y abarcadora. Nada en absoluto la encerraba u obstruía. Cuando todo lo que había impregnado la conciencia se desvaneció, solo quedó un vacío auténtico y omnipresente que no contenía nada. Este tipo de vacío es un desprendimiento total y permanente que no requiere ningún esfuerzo para mantenerse.
En ese momento sin parangón, la conciencia expresó la forma más elevada de libertad, habiendo soltado absolutamente todo vestigio de ignorancia primigenia, anulando así el ciclo perpetuo de nacimiento y muerte de una vez por todas. Después de inutilizar la red de ignorancia que todo lo abarcaba de la ilusión con un golpe poderoso y decisivo, la perspicacia de la sabiduría asestó un gancho de derecha fatal a la barbilla del campeón de la existencia samsárica, dejándolo fuera de combate para que nunca más volviera a levantarse de la lona. En la singularidad de ese momento, por fin me encontré cara a cara con el señor Buda. No pretendo presumir, pero es la única forma en que puedo describirlo. Me di cuenta inequívocamente de que el apego al ciclo del nacimiento y la muerte, repetido sin cesar a lo largo de incontables vidas, tenía sus raíces en una ignorancia universal de la verdad. Ahora, libre de ese apego, el mundo de la ignorancia ya no encontraba asidero en una conciencia absolutamente pura y unificada con el nirvana. Más allá de eso, no puedo encontrar palabras para transmitir la verdad, porque esa pureza singular se encuentra fuera del ámbito del lenguaje convencional. La gente corriente que intente comprenderla se quedará perpleja. Finalmente me libré de la ilusión y la confusión luchando mano a mano con el demonio de la ignorancia, hasta que el poder de la sabiduría suprema rompió su última línea de defensa. Apoyado por las fuerzas combinadas de la fe, el esfuerzo, la atención plena, el samadhi y la sabiduría, todas las cuales habían sido bien entrenadas durante incontables vidas de práctica budista, las murallas de la ignorancia fueron asaltadas, y el gran demonio fue asesinado en su fortaleza samsárika previamente inexpugnable. La atención plena suprema y la sabiduría suprema cerraron todas las vías a través de las cuales la conciencia podía escapar hacia las imágenes, los sonidos, los olores, los sabores, las sensaciones táctiles y los pensamientos. Esto permitió a las fuerzas de la sabiduría abrirse camino en el santuario interior de la ilusión y eliminar al tirano central, la causa principal de todo sufrimiento. Cuando la conciencia finalmente se desprendió del cuerpo y la mente, solo quedó el asombrosamente puro Dhamma, un acontecimiento inexpresablemente más asombroso que cualquier otra cosa que hubiera experimentado antes en mis años de meditación. La lastimera canción que había oído cantar a una dama del norte muchos años antes sonaba verdadera. El sufrimiento de cuerpo y mente consume mis pensamientos y sentimientos. El sufrimiento me ata tan fuertemente. Ese sufrimiento, el sufrimiento del cuerpo y de la mente, había dado ahora la vuelta para convertirse en facilidad de cuerpo y mente. El verso «El sufrimiento me ata tan fuertemente» se había transformado en «La felicidad me abraza tan fuertemente». Mi reacción espontánea fue «¡Qué increíble! He visto la verdad que buscaba desde hace tanto tiempo». Nirvana es inherente al reino de la existencia humana, pero no es algo específicamente humano. El nirvana no puede encontrarse en los elementos de tierra, agua, fuego o viento, ni en nada del universo físico. En sentido figurado, podemos decir que nirvana es un reino de libertad absoluta. Pero en verdad, nirvana es un principio natural innato en todos nosotros. No tiene características físicas de ningún tipo. Los 5 sentidos no pueden conocerlo. La filosofía no puede revelarlo. La ciencia no puede verificarlo. Ni siquiera el estudio exhaustivo de las enseñanzas de Buda puede alcanzar el nirvana a menos que las enseñanzas se pongan en práctica con diligencia. Solo practicando la meditación budista puede la mente hacer los ajustes necesarios para realizar el nirvana. Todos los muchos Budas del pasado y sus innumerables discípulos Arahant hicieron precisamente eso, permitiendo que la verdad surgiera inequívocamente dentro de sus mentes. Si quieres disipar las dudas sobre las consecuencias últimas de tus actos, debes resolver estas incertidumbres internamente practicando la meditación hasta que te des cuenta claramente de la verdad de estas cosas por ti mismo. Incluso las dudas que te han atormentado durante toda tu vida se disiparán en un instante en el momento en que te des cuenta, igual que la oscuridad perpetua se convierte en claridad en el momento en que se enciende una luz.
La verdad de las enseñanzas de Buda se revelará a quienes las practiquen con diligencia y una determinación inquebrantable por descubrir la verdad. Para comprender plenamente la verdad sobre su propio potencial, para liberarse del sufrimiento, los buscadores del camino deben esforzarse por convertirse en guerreros espirituales en la senda de la liberación. Sus corazones necesitan tener una firme resolución que pueda enfrentarse con valentía a sus enemigos internos, encontrando la fuerza de propósito para luchar con todas sus fuerzas, sin debilitarse ni desanimarse y sin retroceder cuando la lucha parezca demasiado difícil. Cuando se muestra este tipo de espíritu de lucha en la búsqueda del Dhamma, entonces el tiempo y el lugar no son relevantes para la búsqueda de la verdad. Independientemente de si se trata de la época de Buda o de nuestra época actual, el Nirvana siempre puede ser alcanzado por aquellos que siguen seriamente el camino hacia la libertad. El verdadero Dhamma siempre existe en el momento presente, el presente atemporal, aquí y ahora. En el momento en que la conciencia pasó más allá de las enmarañadas junglas de la existencia samsárica, surgieron en mí la maravilla y el asombro mientras estaba sentado a solas en medio del desierto montañoso del norte de Chantaburi. Estaba claro que la ignorancia había dejado de crear futuros nacimientos en los diversos reinos de la existencia sensible. Lo que quedaba era una conciencia completamente pura. Mientras el sol se elevaba por encima de los picos de las montañas, mi corazón se inclinó profundamente ante el Buda, el Dhamma y la Sangha, esas tres joyas absolutamente puras que se habían fundido en el único elemento incondicionado del Nirvana. Un corazón lleno de Dhamma reflexionó con inmensa gratitud sobre todos los que tan amablemente me habían ayudado a alcanzar la tierra de la libertad. Sentí una profunda gratitud por los muchos sacrificios que mis padres habían hecho por mí. Era imposible calcular el valor de todo su amor y sus cuidados por mí. Me invadió un momento de alegría al pensar que ahora podría pagarles de verdad mi gran deuda de gratitud. Mi gratitud por el amor y la compasión de Ajahn Mun no tenía límites. Había cogido este trapo viejo y sin valor, había domado y refinado su exterior tosco y torpe, y había pulido el oro oculto en su interior hasta que había brillado sin obstáculos en todas direcciones. Sentí que me infundía valor cada vez que empezaba a flaquear. Actuó como una madre y un padre en mis momentos de necesidad hasta tal punto que supe que nunca sería capaz de pagar ni siquiera una pequeña parte de la deuda que tenía con él. Era la prueba viviente de lo que sabe. Navegando en la balsa de su compasiva guía, mi corazón había llegado a la otra orilla. Dejadas atrás las turbulentas olas y las consecuencias kármicas de la codicia, la mala voluntad y el engaño, era libre de dejar la preciosa balsa en la orilla. ¡Qué increíble! Continué residiendo en aquella pequeña cueva bajo un acantilado en el desierto, descansando serenamente en la dicha inmaculada de la liberación final del sufrimiento. Mi corazón se regocijaba en la paz y la tranquilidad de aquella región montañosa escasamente poblada, donde el contacto humano se limitaba a la gente que me daba de comer en mi ronda diaria de limosnas. Aquella zona selvática, salvaje e incivilizada estaba habitada por gente buena, honrada y moral. Incluso las junglas con densos bosques, vegetación enmarañada y animales salvajes no son tan peligrosas como las junglas civilizadas de la sociedad humana. Lugares plagados de contaminaciones enredantes donde la codicia, el odio y el engaño están constantemente al acecho. Estos feroces tigres mentales infligen profundas heridas internas, erosionando gradualmente la salud física y mental de una persona hasta que el daño se agudiza. Estas heridas son extremadamente difíciles de tratar. Aunque las heridas tienden a supurar amenazadoramente, los afectados suelen descuidarlas, esperando que de algún modo se curen por sí solas. Cuando se acercaba la estación calurosa de 1949 y el calor sofocante y la humedad empezaban a intensificarse en las selvas altas del norte de Chantaburi, regresé a las comunidades costeras pantanosas de mi juventud. Aliviado por entonces de todas las cargas, tanto mentales como físicas,
regresé de mala gana al monasterio del bosque de Saingam para reanudar mis responsabilidades como abad temporal de la pequeña comunidad monástica, lo que por supuesto significaba volver a vivir entre las espinas y zarzas de la sociedad mundana. Al principio, me había planteado llevar el excelente Dhamma en mi corazón y enseñarlo a la gente de mi ciudad natal. Pero finalmente llegué a la conclusión de que estaba más allá del poder espiritual y de la capacidad de esas personas captar la naturaleza radicalmente profunda de ese Dhamma supremo. Cuando reflexioné sobre ello, me sentí descorazonado ante la perspectiva de tratar de explicar a los demás la asombrosa naturaleza de aquel logro, por lo que decidí permanecer en silencio a mi regreso. Tras asumir mi antiguo cargo de abad, empecé a pensar en mi siguiente paso. Llevaba 2 años ejerciendo como abad temporal del monasterio del bosque de Saingam. Los 2 monjes que debían volver del monasterio de Ajahn Mun para sustituirme aún no habían regresado. Sentía que ya había hecho todo lo posible para pagar la deuda de gratitud que tenía con mis padres, así que decidí que había llegado el momento de volver a vagar libremente. Como no tenía intención de convertirme en abad permanente del monasterio de mi ciudad natal, decidí que ya había permanecido allí el tiempo suficiente. Mi espíritu anhelaba volver a la naturaleza, vivir en cuevas, bajo acantilados o bajo la sombra de los árboles. Se me ocurrió que nunca había viajado al sur de Tailandia. Ajahn Lee Dhammadharo, que fue mi mentor en mis primeros años como monje, había pasado muchos años vagando dhutanga por las provincias del sur de Tailandia, así que decidí seguir sus pasos. Esperaba encontrar una cueva tranquila y apartada en una zona donde nadie me conociera. Me sentía libre como un pájaro, sin ataduras que me retuvieran. Mi corazón se sentía saciado en todos los sentidos. De hecho, el Buda y sus discípulos Arahant eligieron vivir tranquilos en las profundidades del bosque, permaneciendo placenteramente en el aquí y el ahora. Para mí, Ajahn Mun siempre había marcado el camino. Incluso después de haber limpiado completamente su mente de todas las impurezas, un tiempo en el que podía permitirse relajarse en compañía de seguidores de ideas afines, eligió en su lugar morar en áreas silvestres aisladas y tranquilas, a pesar de que ese arduo estilo de vida se cobró un peaje en su salud física. Se limitó a confiar en el poder del Dhamma, utilizando su potencia como habían hecho todos los nobles para mantener el bienestar del cuerpo y la mente. Viajé en tren hacia el sur y desembarqué en el distrito de Sawi, en la provincia de Chumphon, situado a unos 400 kilómetros al sur de la península. Pronto me adentré en las montañas y acampé en lugares adecuados junto al camino. De vez en cuando colgaba mi tienda paraguas cerca del jardín de un aldeano o en un huerto. Vivía del fruto de mi limosna diaria como una abeja que saborea el polen de una flor a otra sin preocupaciones. Tras meses de dhutanga vagando por las montañas del distrito de Sawi, conocí a un grupo de aldeanos que me condujeron a una cueva en las profundidades de una selva tropical en la que abundaban los animales salvajes. La gran caverna había formado parte de un antiguo monasterio, pero hacía tiempo que estaba abandonada. Los aldeanos me invitaron a residir allí durante el próximo retiro de las lluvias y me ofrecieron renovar una parte del monasterio si aceptaba. Acepté la invitación sobre todo porque me gustaba la cueva y su ubicación. Estar en una cueva rodeada de animales peligrosos me obligaría a permanecer alerta y consciente, elementos importantes para permanecer placenteramente aquí y ahora. Aunque había alcanzado una etapa en la que podía descansar en paz y tranquilidad en todas las condiciones, seguía utilizando aspectos externos del Dhamma para mantener el cuerpo y la mente sanos y vigorosos. Pasé el retiro de la temporada de lluvias de 1949 en aquella cueva en paz y soledad. Nada más terminar el retiro, el mismo grupo del pueblo me invitó a residir allí permanentemente. Me prometieron que, si aceptaba quedarme, recaudarían fondos para ampliar el espacio vital del monasterio y dar cabida a más monjes. Al ver que el peligro de un compromiso a largo plazo era más aterrador que el de los animales salvajes, un día me escapé sin hacer ruido y reanudé mis andanzas dhutanga.
Recorrí 180 millas más hacia el sur, hasta la provincia de Nakhon Si Thammarat, y me quedé en el monasterio de Mahejong durante un breve periodo antes de caminar otras 150 millas hasta la provincia de Songkhla, en el sur profundo, a donde llegué en noviembre de 1949. Me instalé durante un tiempo en Huaiyang, cerca del pueblo de Baam Phru, en el distrito de Hat Yai. Poco después de acampar en Huaiyang, en la segunda semana de noviembre, tuve una sorprendente visión de Ajahn Mun. Una vívida imagen mental de su cuerpo pálido y muerto, inmóvil dentro de un ataúd abierto, apareció de repente en mi meditación. Fui testigo de cómo abandonaba para siempre el reino de la existencia samsárica para entrar en el reino de la liberación de Anupadisesa Nibbana, la cesación absoluta de todo sufrimiento. La imagen era clara e inconfundible. A la mañana siguiente, en la ronda de limosnas, pregunté a uno de los aldeanos si había tenido noticias de Ajahn Mun. Aunque no las había tenido, no estaba del todo tranquilo. Tenía la fuerte sensación de que mi visión era un presagio. Me parecía recordar que había dicho que moriría a los 80 años. Al volver de la limosna, mientras estaba sentado comiendo la comida que me habían dado, llegó un mensajero para informarme de que los boletines informativos de la radio local anunciaban que el venerable Ajahn Mun Buridato había fallecido la noche anterior en el monasterio de Sudawat, en Sakon Nakhon. Al oírlo, terminé inmediatamente de comer y me dirigí directamente a la parte trasera del edificio. Allí, en privado, mi pecho se agitó y sollocé mientras una emoción incontrolable surgía y se alojaba en mi garganta, casi ahogándome. Sentí una terrible sensación de pérdida. Un sentimiento de eterna gratitud y reverencia me invadió cuando reflexioné sobre la partida del hombre que tanto había iluminado mi vida y alegrado mi corazón. Siempre había estado cerca de mí, dispuesto a resolver mis dudas y a inspirarme. Sabía que tenía que volver a Sakon Nakhon inmediatamente. Afortunadamente, los discípulos más antiguos de Ajahn Mun habían dispuesto que la noticia de su muerte se transmitiera por radio y se publicara en los periódicos para que sus fieles seguidores tuvieran acceso a la noticia donde quiera que estuvieran. Aunque en aquel momento me encontraba en el sur del país, tuve la oportunidad de presentarle mis últimos respetos a tiempo. Ese día tomé un tren hacia el norte. Me detuve en Chantaburi para reunirme con Ajahn Lee Damadaro y preguntarle qué medidas quería que tomara. Había caído la noche cuando llegué. Ajahn Lee estaba a punto de presidir una recitación patimoca de las normas disciplinarias de los monjes. Evidentemente, estaba esperando mi llegada para unirse a ellos, aunque yo no le había notificado con antelación mis planes. A la mañana siguiente, nos dijo a Tam Phuang, que había vuelto a entrenarse con Ajahn Lee unos años antes, y a mí que nos dirigiéramos rápidamente a Sakon Nakhon y ayudáramos con los preparativos del funeral. Pensaba reunirse con nosotros más tarde. Cuando llegamos al monasterio de Sudawat, nos dijeron que destacados monjes de alto rango, en consulta con funcionarios del gobierno local, habían decidido que lo mejor sería conservar el cuerpo de Ajahn Mun durante varios meses antes de proceder a la cremación. Se había acordado que la cremación tendría lugar durante la luna creciente de enero de 1950. Mientras tanto, se había preparado un ataúd especial para guardar el cuerpo. Me dirigí directamente al pabellón donde yacía el cuerpo de Ajahn Mun. Cuando miré el cuerpo inmóvil y sin vida de Ajahn Mun en el ataúd abierto, las lágrimas brotaron de mis ojos y fluyeron por mis mejillas. No pude evitarlo. Me arrodillé junto al ataúd y realicé 3 largas reverencias para presentar mis últimos respetos al venerable monje que tan profundamente influyó en mi vida. Todos los demás pensamientos se evaporaron, dejando solo una abrumadora sensación de amor y gratitud en aquel momento de quietud suprema. Fuera del pabellón, grandes lámparas de queroseno iluminaban el recinto del monasterio, donde la gente se arremolinaba insegura, aparentemente perdida. Se oían sonidos caóticos de dolor y lamento entre la multitud de visitantes que esperaban pacientemente su oportunidad de entrar y presentar sus respetos al cuerpo de Ajahn Mun.
En los meses previos a la ceremonia de incineración, llegaron a Sakon Nakhon cientos de monjes que también deseaban presentarle sus últimos respetos. Aunque la mayoría regresó a casa, más de 100 permanecieron en el monasterio para ayudar a coordinar los preparativos del funeral. Los habitantes de Sakon Nakhon se esforzaron por hacer la vida lo más cómoda posible a los monjes y novicios reunidos allí para la ocasión. A pesar de la gran afluencia de monjes, los residentes locales estaban preparados para apoyarles cada día con abundantes limosnas. La fila de monjes que recibían comida cada mañana se extendía hasta la lejanía, pero la gente se mantuvo inagotable en su generosidad desde el primer día hasta el último. Trabajaron incansablemente y con entusiasmo para garantizar que esta enorme ceremonia funeraria fuera un éxito rotundo. Con mucha antelación a la fecha de la cremación, los monjes y novicios que deseaban asistir iban llegando en gran número. Se esperaba que la ceremonia de incineración atrajera a miles de personas. Poco después de mi llegada, se hizo patente la grave escasez de agua potable. A menos que se encontrara rápidamente agua suficiente, el recinto del monasterio pronto se volvería inhabitable. Viendo que aún era joven y robusto, un monje mayor me ordenó encargarme de la búsqueda de una fuente fiable de agua. Los laicos llevaban tanto tiempo cavando el suelo en lugares aleatorios con toscos picos y asadas de mango largo que tenían las manos en carne viva y llenas de ampollas, pero aún no habían encontrado agua subterránea. Para evitar perder tiempo y energía, decidí concentrar un esfuerzo combinado en un lugar prometedor al borde del bosque, donde el grupo empezó rápidamente a cavar un ancho pozo vertical en busca de una fuente de agua subterránea. Yo también me uní al trabajo. Me quité la ropa de los hombros y trabajé con el torso desnudo bajo el sol invernal para llenar grandes cestos de mimbre con tierra del pozo y sacarlos a la superficie a mano. Debía de parecer un lego más en el trabajo, pero al diablo con el decoro monacal. Teníamos que alcanzar un objetivo crítico y yo necesitaba libertad de movimientos para hacer mi parte. Cuando por fin llegamos a una fuente adecuada de agua subterránea, pudimos suministrar suficiente agua fresca para los 3 meses previos a la ceremonia funeraria. También se me encargó terminar la construcción de la pira funeraria y del pabellón ceremonial principal, así como de muchas viviendas pequeñas para alojar a los monjes y novicios. Se construyeron varios pabellones más pequeños para dar cobijo a los participantes laicos y se instalaron muchos lugares para preparar y cocinar comidas alrededor del recinto, con el fin de proporcionar un suministro adecuado de alimentos para la gran multitud que se esperaba que asistiera a tan importante ocasión. Estuve tan ocupado durante esos 3 meses que apenas encontré tiempo para descansar. Pero en el fondo nunca me quejé. Lo veía como una forma de honrar las virtuosas perfecciones de Ajahn Mun. A medida que se acercaba el día de la ceremonia funeraria, monjes y devotos laicos acudían en masa desde todas las direcciones, hasta que los encargados de recibirlos apenas daban abasto. Cuanto más se acercaba el día de la cremación, mayor era la multitud que acudía al monasterio. Al final, no se pudo encontrar más espacio para acomodar a las hordas de gente que seguían llegando. El día del funeral, todas las cabañas estaban llenas, y todo el extenso bosque del monasterio estaba abarrotado de monjes y novicios llegados de toda la región. La mayoría acampó en el bosque. En total, más de 1000 monjes y novicios asistieron a la cremación de Ajahn Mun. En cuanto a los devotos laicos, era imposible contar cuántos acampaban dentro y fuera del monasterio. Y sin embargo, sorprendentemente, apenas se oyó el ruido que suele asociarse a una ceremonia tan multitudinaria. Durante el funeral no se produjeron episodios de embriaguez, ni peleas, ni robos. Todo transcurrió con tan buen gusto y decoro que no pude evitar imaginarme las manos de los devas celestiales trabajando. Los preliminares de la ceremonia de cremación comenzaron el 10º día lunar del tercer mes lunar y culminaron 4 días después con la cremación del cuerpo de Ajahn Mun, a medianoche del 31 de enero de 1950. Mientras el ataúd especial que contenía su cuerpo pasaba entre la multitud camino de su lugar de descanso final en la pira funeraria, muchos de los presentes lloraban abiertamente,
todos de luto por la pérdida de una persona excepcionalmente noble. Los restos corporales que llevaban a la pira eran todo lo que les quedaba de él, el último vestigio de realidad convencional asociado a su presencia en el mundo. Había entrado en el sublime y puro reino del nirvana. Nunca más volvería a la existencia física, corporal, la tierra del dolor y el sufrimiento. Al día siguiente, una vez apagado el fuego de la pira funeraria y recogidas las reliquias óseas de Ajahn Mun, los monjes y devotos laicos empezaron a dispersarse poco a poco. Me quedé varios días más, decidido a ayudar a limpiar el recinto del monasterio y a dejar el lugar lo más inmaculado posible, ya que siempre sería la última morada de la persona que había significado más para mí que nadie en el mundo. En los días posteriores a la cremación de Ajahn Mun, los monjes Dhutanga de su linaje vagaron en distintas direcciones, sintiéndose como huérfanos que habían perdido a ambos padres. La mayoría de los monjes más jóvenes empezaron a buscar un maestro fiable que actuara como refugio en lugar de Ajahn Mun. Muchos de ellos se congregaron en torno a sus discípulos más antiguos, a los que habían aprendido a admirar y respetar. Aunque estos monjes acabaron dispersos por el noreste, su propósito seguía siendo el mismo: luchar por la realización del nirvana. Yo mismo me dirigí a pie hacia el sur, vagando Dhutanga como siempre, hasta que finalmente llegué a mi ciudad natal, en la provincia de Chantaburi. Como la salud de mi madre había seguido deteriorándose, pasé unas semanas muy ocupado en el monasterio del bosque de Saingam, coordinando el programa de atención médica de mi madre con mis hermanos y hermanas, que no escatimaron tiempo ni dinero para proporcionarle los mejores tratamientos disponibles. En cuanto me convencí de que mis servicios ya no eran necesarios, me dirigí a Ajahn Lee y le pedí que me ayudara a encontrar un entorno monástico tranquilo y apacible en algún lugar de las regiones boscosas de Chantaburi, un lugar donde pudiera vivir en reclusión y seguir sirviendo de todo corazón a los intereses de la religión. Me aconsejó que me trasladara a un lugar llamado Khao Kaeu y me instalara en la cima de la colina. Ajahn Lee había vivido allí varios años antes. Su austero estilo de vida había impresionado tanto a los lugareños que se unieron para construir un pequeño pabellón y una cabaña de bambú para su estancia. Llamó al monasterio Khao Kaeu, que significa montaña de cristal, porque la cima de la colina parecía dibujar el paisaje circundante hasta un punto de simetría y concordia. Encontré el monasterio desierto, así que me mudé enseguida. Acabé residiendo allí de forma intermitente durante los 10 años siguientes. Por naturaleza, no me gustaba quedarme de brazos cruzados. Pronto me puse a trabajar para mejorar los edificios originales y construir otros nuevos. La mayor parte del tiempo trabajé solo, utilizando los materiales locales disponibles. Los edificios originales habían empezado a desmoronarse, sucumbiendo al clima cálido y húmedo de la jungla. Como los edificios necesitaban cimientos más fuertes, tomé prestado un viejo mazo y me pasaba las tardes rompiendo las grandes piedras esparcidas por la cima de la colina. No me molesté en pedir ayuda a nadie, y nadie habría podido seguirme el ritmo aunque lo hubiera hecho. Cuando necesitaba madera para postes, vigas o tablones, me adentraba con un grupo de aldeanos en la selva, al otro lado de la colina, donde talaban árboles y aserraban los troncos para hacer tablas. Pasábamos la noche acampados en la selva y trabajábamos como esclavos desde el amanecer hasta el anochecer. Utilizábamos largas sierras de mano con mangos de madera en cada extremo para cortar los grandes troncos en tablas planas. Mientras uno empujaba y el otro tiraba, los dientes de la sierra cortaban en ambos sentidos para dejar una superficie limpia a lo largo de todo el tronco. Cuando tuvimos suficientes tablas, las cargamos al hombro a través de la espesa jungla y subimos la colina hasta el monasterio. El trabajo era agotador, pero merecía la pena, porque la madera dura era un excelente material de construcción. Como yo mismo me ponía el listón muy alto, podía ser igual de exigente con la ética de trabajo de los demás. Esperaba que el trabajo se hiciera con rapidez y destreza, sin excusas ni retrasos. Aunque mis ayudantes eran voluntarios locales, tendía a ser muy exigente. Me esforzaba al máximo
y se esperaba que los demás hicieran lo mismo. No era propio de mí hablar con dulzura y ofrecer compasión. Al contrario, en las ocasiones en las que quizás debería haber hablado con suavidad, gritaba con fuerza. Teníamos trabajo que hacer, pero no me molestaba en hablar con educación. Debido a mi actitud dura y severa, los hombres del pueblo a menudo se mostraban reacios a unirse a mí cuando les pedía ayuda para un proyecto de trabajo. Si hubiera podido arreglármela solo, lo habría hecho. Pero necesitaba ayuda para los trabajos que los monjes no podían hacer. Pensé que los hombres del pueblo deberían haber agradecido la oportunidad de obtener recompensas espirituales por su duro trabajo. Deberían haber honrado las enseñanzas de Buda sobre los frutos de las acciones meritorias. Hice todo lo posible por retribuir el duro trabajo físico que los lugareños aportaban al monasterio. En una ocasión, me invitaron a bendecir a una pareja de recién casados en su casa familiar. Me sentí reacio a asistir, pero los padres eran simpatizantes del monasterio y ofrecían una comida. Su casa era una estructura típica de pueblo, construida sobre pilotes y con el piso principal a 1,5 metros del suelo. Como llegué tarde, los otros 8 monjes invitados ya se habían sentado en el piso de arriba y el resto de la casa estaba lleno de familiares. La escalera que sube a la planta principal está llena de mujeres y niños. En su base había montones de zapatos desechados. Como el edificio estaba elevado sobre postes de madera, el piso de arriba sobresalía a la altura de mi pecho y estaba delimitado en la parte superior por una barandilla de 1 metro de altura. Como no tenía intención de esperar a que la gente de la escalera me abriera paso y no quería abrirme paso a codazos para encontrar mi sitio en el piso de arriba, estiré el brazo, me agarré con la mano a la base de la barandilla y subí todo el cuerpo hasta que mi rodilla derecha se apoyó en el borde del piso. Con la limosna colgada al cuello y apoyada detrás de un hombro, levanté el cuerpo hasta ponerme de pie. Balanceé una pierna sobre la barandilla superior y la coloqué a horcajadas bajo mi entrepierna. Con las piernas balanceándose libremente a ambos lados de la barandilla, pivoté y salté al suelo, ante el asombro de todos los monjes e invitados presentes. Rápidamente tomé asiento a la cabeza de la fila de monjes. Observé el desorden de familiares y amigos que se movían riendo y saludándose, y corté la escena gritando: ¿Queréis que los monjes canten o no? Si no, traed la comida para que podamos comer. Como el dueño quería que bendijéramos a sus hijos con cantos auspiciosos, se sorprendió por la repentina interrupción. Soltó: «Sí, por favor, señor». Me sentí indiferente ante su vergüenza. Si lo único que quería era un futuro auspicioso para el matrimonio, ofrecer una comida a los monjes, incluso sin la bendición cantada, tenía mérito suficiente. ¿Cuál se suponía que era el propósito de los cánticos? Bendecir las hazañas sexuales de una pareja para que pudiera formar una familia, envejecer, enfermar y morir como todo el mundo en este mundo de dolor y sufrimiento. Al final, entonamos los cantos rituales y comimos sin más comentarios. Cuando llegó el momento de marcharnos, el piso superior seguía congestionado y las escaleras que conducían abajo seguían abarrotadas. ¿Qué hacer? Mi única opción era salir de la casa por donde había entrado. Con el cuenco colgando del cuello, me subí de nuevo a horcajadas a la barandilla. Arqueé una pierna por encima y me agarré a ella para balancearme hasta el suelo. Me di cuenta de que los monjes jóvenes se avergonzaban de ver a un monje mayor comportarse así, pero yo no me inmuté. Dadas las circunstancias, era lo único sensato que podía hacer. Probablemente llegué al monasterio antes de que los demás monjes se levantaran de sus asientos. Me resultaba incómodo y fuera de lugar dirigirme siempre a la gente de forma educada y deferente, como si tuviera que fingir ser alguien que no era. Nunca hablaba con intenciones dañinas o intenciones ocultas. Solo hablaba claro, sin tonterías. Por ejemplo, una anciana matrona del Palacio Real de Bangkok se presentó un día en el monasterio de Khao Kaeu, mientras yo trabajaba en un proyecto de construcción. Era su cumpleaños y quería hacer méritos con un donativo. Como venía directamente del trabajo, iba mal vestido para la ocasión. Llevaba un paño viejo y sucio en la cintura y la tela de los hombros enganchada al cuello. Probablemente me parecía más al jardinero que al abad.
La señora, en cambio, iba pintada como una de las muñecas de porcelana que mi madre tenía expuestas en la vitrina de su casa. Como nunca me han gustado las formalidades, empecé a cacarear y a escupir zumo de tabaco en una vieja lata oxidada mientras hablábamos. La pobre señora parecía alarmada. Me di cuenta de que estaba siendo muy crítica con mi conducta. Quizá también se sintiera ofendida. Me alegré de que tuviera la oportunidad de hacer méritos por su cumpleaños, pero me di cuenta de que ese era el alcance de su interés por venir al monasterio. Si hubiera preguntado por la práctica del Dhamma, habría sido otra cosa. Yo podía ser elocuente cuando se trataba del propósito superior de enseñar el Dhamma, pero las charlas triviales eran una pérdida de tiempo. Cuando necesitaba que me llevaran a algún lugar del distrito, solía hacer señas a un camión que pasaba por la carretera, frente a la puerta del monasterio. La forma más fácil de llamar la atención del conductor era pararse en medio de la carretera y esperar a que se detuviera. En cuanto lo hizo, subí a bordo sin pedir permiso. En realidad, el conductor no tenía elección. No podía atropellar a un monje. Además, trataba a todo el mundo como si fuera un amigo o un pariente. Nos veía a todos como iguales, como compañeros en el nacimiento, el envejecimiento, la enfermedad y la muerte. Todos los seres vivos eran iguales en ese sentido. Diablos, si pudiera, haría autostop con un elefante. A horcajadas en medio de la carretera, con las piernas abiertas mientras me ajustaba la parte superior del hábito sobre ambos hombros, paraba al vehículo que pasara primero. Un camión agrícola que se dirigía al mercado. Un autobús local que iba a la ciudad o un coche de cualquier tipo. Cuando terminaba, regresaba al monasterio por el mismo medio. Un día recibí un telegrama urgente del monasterio real de Dhammayut, en Bangkok, pidiéndome que fuera allí inmediatamente. Como el monasterio de Khao Kaeu estaba a un día entero en coche de Bangkok, me dirigí rápidamente a la carretera y paré un camión de 10 ruedas que transportaba fruta la larga distancia hasta la capital. Cuando encontré la cabina abarrotada de pasajeros, muchos de ellos mujeres, me subí a la plataforma del camión y me senté con las piernas cruzadas en el techo de la cabina. Allí permanecí todo el día, con el sol pegándome en la cabeza y el viento soplándome en la cara. Cuando llegamos a Bangkok, estaba agotado. Para ir del mercado de fruta al monasterio real, paré el primer taxi que pasó y me subí. No llevaba dinero, por supuesto, así que el taxista se llevó una sorpresa. Además, era mi compañero de viaje desde el nacimiento hasta la muerte, así que no dudé de que nos las arreglaríamos como hermanos. Me habían convocado en Bangkok para unirme a una delegación de monjes ancianos que tenía previsto asistir a una ofrenda de comida en el Palacio Real. Cuando llegó el representante real para escoltarnos hasta el palacio, le pregunté si tendría que llevar un abanico ceremonial de monje para la ocasión, pues supuse que era la etiqueta adecuada. Pero me dijo que no, que fuera como fuera. Me pareció bien. Pero durante la ceremonia real, cuando los monjes se sentaron para cantar la bendición justo antes de empezar la comida, uno de los funcionarios de palacio que supervisaba la ceremonia me señaló y preguntó en voz alta: ¿por qué ese monje no tiene abanico? En voz igual de alta respondí para que todos lo oyeran. ¡Parad! ¡Parad todos! No podemos continuar hasta que recupere mi abanico del monasterio. Mi arrebato echó a perder la dignidad formal de la ocasión, aturdiendo a monjes y dueños de la casa real por igual. Suave y severo, el funcionario de palacio me preguntó por qué había alzado la voz. Le contesté. Antes de venir pregunté si necesitaba abanico y me dijeron que no, así que no traje ninguno. Las cabezas colgaban y los rostros se enrojecían, mientras la familia real seguía ofreciendo solemnemente la comida. ¿Qué es un abanico? Es una insignia de estima utilizada en los rituales monásticos formales. Yo había soportado esos abanicos en los actos ceremoniales, ya que la jerarquía de la sangha administrativa los promovía para denotar rango y logros eruditos. Sin embargo, tales logros eran vacíos a juicio de los monjes del bosque practicantes. ¿Estimaba a Jan Mun los rangos que se otorgaban a los monjes? Difícilmente. Él respetaba los niveles de logro meditativo, los rangos de samadhi y el estatus de sabiduría.
El verdadero logro proviene de una lucha interna que implica esfuerzo, disciplina y gran entusiasmo. Este camino conduce a la fuerza interior necesaria en la lucha por aumentar la sabiduría y disminuir la ignorancia. La única verdadera insignia de honor es entonces el logro de la libertad absoluta. Viviendo en el monasterio de Cao Caeu, podía dejar mi abanico ritual guardado en un armario. Los monjes Dutanga que me visitaban nunca llevaban uno consigo cuando venían. Nos saludábamos y nos reconocíamos por las virtudes del Dhamma que había en nuestros corazones. La vida en el monasterio de Cao Caeu se convirtió en un continuo proyecto de construcción. El único edificio estructuralmente sólido que quedaba en pie cuando llegué era el pequeño pabellón donde los monjes se reunían para comer y cantar. Incluso ese estaba en mal estado. Las pocas cabañas que quedaban se caían a pedazos. Los tejados tenían goteras y faltaban paredes. Decidí renovar las viejas estructuras, construir otras nuevas y convertir la propiedad en una ermita monástica en pleno funcionamiento. Yo estaba dispuesto a asumir la mayor parte de la carga física. El jefe de la aldea accedió a proporcionar recursos económicos al monasterio. Creía que era mi deber alcanzar el éxito mediante el trabajo duro, sin malgastar dinero ni otros recursos. Empezamos por mejorar los materiales utilizados para construir las nuevas residencias de los monjes. Experimenté a mezclar y verter hormigón para sustituir las desvencijadas cabañas de bambú. Había sacos de cemento en el mercado local, la arena se traía de las playas y con mi fiel mazo trituraba rocas para obtener áridos pétreos con los que completar la mezcla. Era un trabajo manual físicamente exigente. El cemento, la arena y la piedra se combinaban con agua en un pozo poco profundo adyacente a la obra y se mezclaban a mano. Empujaba y tiraba de la pala de una azada de mango largo hacia adelante y hacia atrás por la pesada mezcla hasta que se convertía en una lechada espesa lista para verter. El hormigón fresco se metía en cubos, se transportaba a la obra y se vertía en marcos de madera para hacer primero el suelo y luego las paredes. La mayor parte del tiempo trabajé solo. El jefe de la aldea apreciaba mi entusiasmo por el proyecto, pero no dejaba de aconsejarme que bajara el ritmo y me lo tomara con calma. Estaba bien tomarse un tiempo para meditar, me advirtió. Le respondí que había pasado toda mi vida de monje meditando y que ya no me quedaba nada por conseguir. Insistió en que había ido demasiado lejos con mi insistencia en trabajar tanto. Trabajando a ese ritmo, no podía encontrar trabajadores dispuestos a ayudarme. Yo arremetí contra él y sus trabajadores por ser unos bastardos perezosos que preferían holgazanear a trabajar duro. Cuando dejé el monasterio de Cao Caeu, muchos años después, había construido 4 residencias de monjes de hormigón, un nuevo pabellón de madera dura y una imponente sala de ordenación de hormigón. En otras palabras, un monasterio de prácticas en pleno funcionamiento. Además, plantamos un pequeño bosque de árboles autóctonos que cubría toda la cima de la colina. Una de mis primeras quejas fue la mala calidad de las herramientas que me donaban. Me frustraba especialmente el metal de baja calidad que se utilizaba para fabricar herramientas afiladas como hachas y machetes. A la semana de cortar con una nueva hoja de hacha, el filo empezaba a mellarse y fracturarse porque el metal era débil y quebradizo. La culpa la tenían los materiales de mala calidad y la mano de obra chapucera. Harto de herramientas de mala calidad, decidí tomar cartas en el asunto y convertirme en mi propio herrero. Forjar acero era un oficio sencillo, pero requería una enorme fuerza que se adaptaba muy bien a mi temperamento. Construí un pequeño horno de carbón detrás de mi cabaña. Utilizaba ballestas rescatadas de las suspensiones de camiones viejos por su gran resistencia, y calentaba las gruesas planchas de acero en el carbón incandescente del horno hasta que el metal se ablandaba lo suficiente como para darle forma con herramientas manuales. Cuando el metal estaba lo bastante caliente, lo sacaba, lo colocaba plano sobre un yunque y le daba forma con un martillo grande. Cuando el metal adquirió la forma deseada, limé el borde afilado para eliminar las imperfecciones y alisar la superficie. A continuación, lo sometía a un tratamiento térmico en la fragua una vez más
para conseguir la dureza óptima. Las herramientas que fabricaba eran mucho más duraderas que las que se venden en el mercado. Unos idiotas me acusaron de violar la disciplina monástica. Afirmaban que el código monástico budista prohibía a los monjes forjar sus propias herramientas. Nada más lejos de la realidad. En ninguna parte de las reglas del Vinaya se prohíbe a los monjes fabricar un hacha o un cuchillo. Estos son requisitos comunes de los monjes. Los hice para un propósito útil. ¿Cómo podría haber una falta? No los usé para cometer un crimen. No los usé para matar seres vivos. No los vendí para obtener beneficios. Al no haber hecho nada inhábil en su fabricación ni en su uso, ¿cómo podría ser errónea mi conducta? Además, convertir barras de metal al rojo vivo en herramientas puede ser una enseñanza del Dhamma. Piensa en ello como si golpearas tus impurezas y tu pereza hasta someterlas. Al final, regalé la mayoría de mis hachas a otros monjes. ¿Dónde estaba el daño? Incluso hoy, a una edad avanzada, sigo disfrutando trabajando en la forja que hay detrás de mi residencia. Al principio, mi llegada al monasterio de Khao Kaeu fue recibida con entusiasmo en las comunidades vecinas, y muchos lugareños se ofrecieron voluntarios para trabajar en mis equipos de construcción. Pero los aldeanos también tenían su propio trabajo que hacer y sus propias vidas que vivir. Una vez terminados los grandes proyectos de construcción, la mayoría de ellos volvieron a sus asuntos mundanos y perdieron el interés por el monasterio del bosque de la colina. Los aldeanos estaban agradecidos por tener la oportunidad de echar comida en los cuencos de los monjes del bosque por las mañanas, pero la mayoría no esperaba mucho más de la religión que esa oportunidad de hacer méritos. No obstante, un pequeño grupo de aldeanos que se sintieron profundamente inspirados por los monjes del bosque y su estilo de vida, se convirtieron en fieles asiduos del monasterio de Khao Kaeu. Mientras tanto, varios monjes y novicios empezaron a reunirse a mi alrededor en la colina de Khao Kaeu, y yo les dirigía en la realización de un régimen de meditación austero y vigoroso. Les presioné para que comieran menos, durmieran menos, hablaran menos y, en su lugar, pusieran su esfuerzo en la meditación sentada y caminando. A menudo nos sentábamos a meditar o practicábamos la meditación caminando desde el atardecer hasta el amanecer. Este grupo de monjes incluía a algunos de mis primeros discípulos. Les presté especial atención porque conocía el tipo de ímpetu y la intensidad de esfuerzo necesarios para atravesar los muros del ansia y el engaño. No estaba dispuesto a transigir, así que llevaba a mis discípulos hasta el límite. Siempre les decía que, si realmente aspiraban a la liberación, tendrían que mirar valientemente a la muerte a la cara. Los que podían soportar la presión se quedaban y prosperaban, los que no, pronto se marchaban. Los primeros discípulos que perseveraron en poner en práctica mis enseñanzas se convirtieron más tarde en respetados maestros por derecho propio, y construyeron monasterios y ermitas en zonas salvajes del noroeste del país. Intenté inspirar a mis discípulos entusiasmo por el entrenamiento, haciendo hincapié en la paciente resistencia que necesitaban para alcanzar su objetivo. Mi objetivo era inculcar en sus mentes la actitud de que cada detalle es importante y cada acción tiene consecuencias. No había que hacer nada de forma perezosa y descuidada. Había que prestar atención y considerar cuidadosamente cada esfuerzo. Insistí una y otra vez en el mensaje de que había que mantener la atención plena en todas las actividades, y reprendí incansablemente a los monjes cuando los sorprendí descuidados. 10 años después de mi regreso a Chantaburi, me sentía feliz con los resultados de mis esfuerzos en el monasterio de Khao Kaeu. El creciente número de monjes del bosque bajo mi dirección era un buen indicio de que el linaje monástico del bosque de Ajahn Mun estaba arraigando firmemente en el sureste. Poco después de terminar el retiro de la estación de lluvias de 1960, dejé a los monjes que había entrenado a cargo del monasterio de Khao Kaeu, me despedí de mi familia y me adentré en el sendero forestal que llevaba al noreste. Mi intención era visitar y rendir homenaje a los discípulos de Ajahn Mun que más respetaba. Al comienzo de la estación lluviosa, había llegado al monasterio del bosque de Baan Taad,
donde me postré a los pies de Ajahn Maha Bhuwa y solicité permiso para pasar allí el período de retiro de 1961. Inmediatamente se hizo evidente que Ajahn Maha Bhuwa había establecido una próspera comunidad de monjes del bosque, todos los cuales se esforzaban por mantener las virtudes de la renuncia, la disciplina estricta y la meditación intensiva. Al igual que Ajahn Mun, Ajahn Maha Bhuwa tenía fama de ser feroz e inflexible con sus alumnos. Les inculcaba la importancia de practicar las audaces técnicas de meditación que Ajahn Mun había defendido. También fue inflexible en su oposición a los intentos de introducir valores mundanos en la comunidad monástica. Se negaba a practicar de acuerdo con los deseos y opiniones de la gente. Se mantenía fiel a los principios del Dhamma y la disciplina monástica y lograba mantener la atmósfera de concentración del monasterio. Esta actitud estricta me hizo sentir como en casa. Ajahn Mun solía advertir a los monjes que no se dejaran influir por deseos y opiniones mundanas que no se basaran en principios budistas o normas éticas. Los monjes deben recordarse a sí mismos que la vida laica es un camino confinado y polvoriento, que presenta retos significativos para aquellos que buscan hollar la senda monástica. La estabilidad y la fuerza de nuestra religión siempre han dependido de una comunidad de monjes completamente dedicados a la práctica del budismo y a enseñar ese camino de práctica a los demás. La estabilidad y fortaleza de la sangha ordenada, a su vez, dependen de su código de disciplina, que se define y rige por la adhesión a un conjunto de preceptos diseñados específicamente para la vida monástica. Estas normas describen un estilo de vida disciplinado, ideal para la aplicación práctica de las enseñanzas de Buda. En lugar de aceptar por conveniencia las normas inferiores de la vida mundana, los monjes eligen adoptar los principios superiores consagrados en el código de conducta monástico. De lo contrario, las comunidades de monjes practicantes carecerán de armonía y disciplina, y la religión sufrirá las consecuencias. Un principio central que guía las prácticas de meditación del Dhamma del bosque afirma que el verdadero logro en el camino del Buda surge de una lucha interna que implica un enorme esfuerzo, una disciplina estricta y una determinación inquebrantable. Independientemente del método de práctica que cada uno prefiera, cualquier esfuerzo de meditación que ignore estos principios se vuelve fácilmente vacilante y sin rumbo, lo que puede conducir a más discordia mental, no a menos. Es imperativo desarrollar la suficiente fuerza interior para luchar contra la poderosa resistencia que proviene de las fuerzas combinadas de la codicia, la aversión y la ilusión. Cuando las líneas de batalla se dibujan en el corazón, solo los practicantes más fuertes saldrán victoriosos. Cuando llegué a su monasterio, Ajahn Maha Bhuwa vivía en una pequeña cabaña de bambú con techo de paja, escondida a un lado del monasterio en un sombreado bosquecillo de altos bambúes. Los aldeanos acababan de empezar a construir una nueva residencia de madera dura para él, que consideraban más apropiada dada su condición de abad. Pronto me metí de lleno, sin haber sido invitado, para echar una mano. Los lugareños estaban limpiando la maleza y cavando la tierra para preparar los cimientos. Me uní a ellos después de la comida de la mañana, rastrillando y nivelando la tierra y, en general, haciendo el trabajo preliminar donde se colocarían los postes de madera. Cuando los obreros se iban a comer, yo seguía rastrillando. Cuando por la tarde se marcharon a casa, me propuse trabajar hasta medianoche. Seguí machacando la tierra suelta con un tocón de árbol atado a unos postes para compactar y nivelar la obra. Cuando el sol se puso y el crepúsculo envolvió la zona de trabajo, golpeé el suelo a la luz de la luna con tal concentración en la tarea que no me di cuenta del trastorno que podía estar causando. Harto del constante jaleo a esa hora tan tranquila, Ajahn Maha Bhuwa no tardó en aparecer en la penumbra. Mostró sorpresa al descubrirme como culpable. En tono de reproche, dijo que si hubiera sido cualquier otra persona, la echaría inmediatamente del monasterio. Pero como yo había vivido y practicado con Ajahn Mun, toleraría mi comportamiento solo por esta vez. ¿Es así como Ajahn Mun te enseñó? ¿Fue eso lo que el Buda enseñó a sus discípulos? No, todo lo contrario.
Ajahn Maha-Boowa continuó su admonición citando una historia de las Escrituras sobre una ocasión en la que, una noche al anochecer, el Buda oyó a una multitud de gente armando un gran alboroto en el interior de su monasterio. El fuerte y desagradable clamor sonaba como el de unos comerciantes vendiendo ruidosamente sus mercancías. El Buda le dijo al monje que estaba a su lado que enviara a los infractores a casa inmediatamente con la advertencia de que su comportamiento ruidoso a esa hora tan tardía era perjudicial para el ambiente tranquilo y pacífico del monasterio. Las personas conscientes tienen en cuenta las necesidades de los demás y actúan en consecuencia. No suponen que tienen derecho a perturbar la tranquilidad de los dedicados practicantes. Los monjes practicantes tienen derecho a esperar que el monasterio esté quieto y tranquilo durante las horas nocturnas. Es un momento en el que prosperan en un entorno de meditación tranquilo y silencioso. Perturbar ese silencio les hace perder el tiempo y les causa dificultades inútiles. La actividad ruidosa, cuando es necesaria, puede esperar al día. En ese caso de la época de Buda, la perturbación fue causada por laicos. Cuánto peor es la ofensa cuando el culpable es un monje. Dicho esto, Ajahn Maha-Boowa regresó tranquilamente a su cabaña. A la mañana siguiente, temprano, esperé a que Ajahn Maha-Boowa llegara al pabellón principal. Tras inclinarse respetuosamente ante la estatua de Buda, se sentó en el asiento preparado para él. Rápidamente me arrastré hasta donde estaba sentado y le aparté una pierna. Sorprendido, me preguntó qué pretendía. Con lágrimas en los ojos, le dije que quería postrarme a sus pies y presentarle mis más sinceros respetos. Mirando a Ajahn Maha-Boowa directamente a los ojos, le dije con asombro que, cuando me reprochó la noche anterior, sonaba exactamente igual que Ajahn Mun, tanto en sus modales como en su expresión. Le expresé mi más sincero arrepentimiento por mi comportamiento de la noche anterior, y le confesé que estaba totalmente equivocado. Me sometí por completo a la autoridad de Ajahn Maha-Boowa porque se parecía mucho a Ajahn Mun, por quien sentía una reverencia eterna. En toda mi vida de monje solo había sentido miedo en presencia de dos monjes, Ajahn Mun y Ajahn Maha-Boowa. Eso era todo. No me atrevería a contradecir su juicio superior. Para mi alegría, Ajahn Maha-Boowa me informó de que el monasterio del bosque de Ajahn Kao estaba situado en el extremo occidental de la provincia de Udon Thani, a solo unos días de camino hacia el oeste. Ajahn Kao había estado en mi mente desde que oí a Ajahn Mun elogiar su carácter virtuoso y sus altos logros en el Dhamma. El día que llegué al monasterio de la cueva de Klong Pain, me encontré con la asamblea de monjes sentados ordenadamente en fila en el suelo de una gran cueva al aire libre. Me acerqué sigilosamente a un extremo de la fila y pregunté qué monje era Ajahn Kao. Uno de los monjes asintió con la cabeza y señaló al monje jefe del final de la fila. Aparte de parecer mayor que el resto, Ajahn Kao no destacaba por su aspecto. Parecía que no le trataban con especial deferencia, como si fuera un monje anciano más en la reunión. Esta despreocupación me sorprendió, y los años de convivencia con Ajahn Mun habían arraigado en mi corazón lo que yo consideraba la etiqueta monástica adecuada para esta ocasión. Ajeno a las miradas de todos los presentes, me arrastré humildemente de rodillas por la fila de monjes hasta llegar a Ajahn Kao, y me incliné 3 veces a sus pies. De rodillas ante Ajahn Kao, con las palmas levantadas y un sentimiento de sincero temor y respeto, le rogué que me disciplinara severamente si hacía algo malo o indecoroso. Prometí admitir humildemente mis faltas. Solo le pedí que me aceptara como discípulo. Más tarde, cuando encontré la oportunidad adecuada, me acerqué a Ajahn Kao para preguntarle sobre sus métodos de entrenamiento. Como era un monje anciano y experimentado, y yo era relativamente joven en aquella época, aproveché todas las oportunidades que tuve de aprender de un verdadero maestro. En nuestro primer encuentro, me preguntó por el estado de mi práctica de la meditación. Después de que le describiera mi meditación desde las primeras etapas hasta la última, elogió mi esfuerzo y confirmó que mi comprensión era correcta. Aunque tenía una confianza suprema en mis logros en el Dhamma,
creía que era importante que un monje joven mostrara deferencia hacia sus mayores con una actitud humilde. A menudo he contado este episodio con Ajahn Chah para enseñar una lección a mis discípulos. Aunque creas que eres muy competente en meditación, sé cauteloso a la hora de confiar en tus propias valoraciones. No caigas presa de la autocomplacencia. En lugar de ello, compara tus conocimientos con los de un maestro iluminado. Lo mismo se aplica a la contemplación del cuerpo. No confíes simplemente en tu propio juicio. El cuerpo debe ser investigado desde todos los ángulos posibles hasta que uno esté totalmente consternado por la desagradable realidad de la existencia física y deje de aferrarse ilusoriamente al cuerpo como si fuera mío o yo. Varios años antes de mi llegada, Ajahn Chah dirigió a un pequeño grupo de monjes Dhutanga en una caminata por las montañas boscosas de la provincia de Udon Thani. Cuando llegaron a la cueva de Klong Pane, en las laderas más bajas de la cordillera occidental, Ajahn Chah encontró un entorno tan propicio para la reclusión meditativa que decidió establecerse en los alrededores de la cueva. Cubierta de espesa jungla, toda la región era conocida por sus enormes rocas y acantilados. Era un lugar donde las cuevas salpicaban el paisaje y los árboles altos y sombríos cubrían las laderas. El lugar se adaptaba también al temperamento de Ajahn Chah, que vivió allí cómodamente el resto de su vida. Durante el retiro de la estación de lluvias de aquel año, me ofrecí voluntario para construir un depósito de agua para el monasterio, lo bastante grande como para recoger y retener una gran cantidad de agua de lluvia para utilizarla en la estación seca. Como ya he dicho, tengo un carácter tenazmente decidido. Cuando decido hacer algo, pongo toda mi energía en completar la tarea con habilidad y eficacia, sin permitir que nada se interponga en mi camino. Cuando el proyecto estaba a punto de terminarse, me enteré de que se acercaba un gran tifón, así que me apresuré a terminar la obra antes de que llegara la tormenta. Al anochecer, todos los monjes se retiraron a meditar, pero mi firmeza de propósito se mantuvo impertérrita. Seguí golpeando rocas con un mazo, rompiéndolas para forrar el fondo del embalse y evitar filtraciones durante las fuertes lluvias. Aunque el martilleo hacía mucho ruido, seguí adelante sin inmutarme. Así era mi obstinación. Al final, Ajahn Chah oyó los golpes y vino a investigar. No le hizo ninguna gracia. ¿Por qué estaba trabajando a la hora equivocada del día? ¿No había aprendido nada de Ajahn Mun? Si no fuera por su respeto a Ajahn Mun, me habría pedido que abandonara el monasterio y no volviera jamás. Me sentí avergonzado por haber sido reprendido una vez más por una falta de etiqueta. Suavizando su tono, Ajahn Chah procedió a relatarme una visión que había tenido un profundo impacto en su forma de ser un líder responsable en la comunidad monástica. En los años anteriores a que los monjes Dhutanga comenzaran a congregarse a su alrededor para buscar su guía, Ajahn Chah había vivido solo en una pequeña ermita del bosque, donde prefería mantenerse al margen y practicar en soledad. Una noche, sentado allí en meditación, apareció en su mente una imagen de Ajahn Mun. En la visión, Ajahn Mun habló con Ajahn Chah y le informó de que pronto se convertiría en un maestro respetado en la tradición del bosque y tendría numerosos discípulos. Procedió a aconsejar a Ajahn Chah que debía prepararse para ser un modelo a seguir para una nueva generación de monjes practicantes. En la visión, Ajahn Mun indicó que no tenía dudas sobre el logro del Dhamma de Ajahn Chah, pero quería que éste se centrara en dar un ejemplo inspirador a sus discípulos. No debía asumir que la pureza de sus intenciones le daba derecho a comportarse de forma que pudiera provocar malentendidos o desarmonía dentro de la comunidad monástica. Para mantener su buena posición como líder, debía guiar sabiamente con el ejemplo y no confiar simplemente en el conocimiento común sobre los preceptos monásticos para marcar la pauta. Pronto, los monjes se fijarían en él en busca de liderazgo y de una formación adecuada, por lo que él mismo debía marcar activamente la pauta correcta. Entonces sus discípulos se sentirían seguros de que las prácticas que les había enseñado eran correctas e irreprochables. Ajahn Chah comprendió que Ajahn Mun se refería no solo a las reglas codificadas de disciplina monástica que debe observar un monje,
sino también a las reglas no escritas de buena conducta que promueven la fe en los escépticos e inspiran más confianza en los fieles. Le advirtió de que un maestro no debe juzgar la conducta de un discípulo basándose únicamente en la letra de la ley y descuidar las apariencias de incorrección que violan el espíritu de las enseñanzas de Buda. En este sentido, cualquier rasgo de carácter personal discordante que muestre un monje, especialmente los que van en contra del bienestar de la mayoría, debe ser amonestado con firmeza por el maestro y puesto bajo control. A Yang Cao se le dijo que protegiera su impecable reputación para que los demás dijeran: «Su virtud del Dhamma es excepcionalmente elevada. Es totalmente irreprochable». Mientras a Yang Cao hablaba, reflexioné sobre mi propio comportamiento reciente y sobre cómo había causado disturbios en la comunidad monástica del monasterio de las cuevas de Klong Pane. Humilde y contrariado por mi conducta, pedí disculpas a Yang Cao por no haber estado a la altura de los elevados estándares mantenidos por todos los grandes maestros de nuestra tradición. En ese momento decidí, con la más pura de las intenciones, reformar mis caprichosas tendencias. Pero por desgracia, mi obstinada determinación seguía siendo una actitud que me haría tropezar a menudo en los años venideros.